Buenas tardes. Leticia, ¿me escuchas? Buenas tardes, sí. Vale. Yo creo que está bien el sonido y yo creo que todos los que están también al otro lado nos están escuchando. Veo que sí por aquí. Bueno, pues buenas tardes. Repetimos una vez más, un webinario más y un tema más a cargo de una de nuestras profesoras, de Leticia Tobalina Pulido, a quien ya tuvimos la oportunidad de grabar en otro webinario para que bueno, pues, todos los alumnos que estuvieran interesados en alguno de los cursos que coordina o que tutoriza pudieran conocerla más profundamente. Y ahora ya estamos en esta nueva etapa de webinarios que forman parte de nuestra academia de Liceus, en donde cada uno de los profesores pues todas las semanas nos trae brevemente, porque son temas muy extensos y muy amplios, pero un tema del cual poder hablarnos y poder ampliarnos un poquito esos conocimientos. Así es que, Leticia, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, además sabiendo, como sabemos, que estás hasta arriba de trabajo en la universidad. Pero bueno, gracias, Leticia. ¿De qué nos vas a hablar hoy en nuestra academia? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción a los sistemas de información geográfica y qué posibilidades tenemos en historia, en arqueología, de una manera muy rápida para presentar también a los alumnos un poco lo que vamos a ver también en los cursos que tutorizo y que voy a tutorizar en el próximo año también en Liceus. Perfecto, Leticia. Pues yo te dejo en tu clase y me retiro hasta el final, bueno, pues haré un poquito de moderadora por si alguien tiene alguna pregunta que hacer al final de esta exposición. Leticia, todo tuyo. Muchas gracias, Pilar. Bueno, antes de nada me gustaría presentarme brevemente para los que no me conozcáis. Ya hice otro webinario en Liceus, en el que pudisteis conocerme un poquito, pero bueno, deciros que soy doctora en arqueología por la Universidad de Navarra y la Universidad de Pau et de Pays de la Dour en Francia, y he realizado mi tesis doctoral sobre la aplicación de los sistemas de información geográfica a la arqueología, concretamente a las dinámicas espaciales y temporales del poblamiento rural durante la antigüedad tardía en los Pirineos, y actualmente trabajo como asistente de investigación en SIG y bases de datos en la Université Clermont-Auvergne en Francia. Y bueno, hoy os voy a presentar un tema del que seguramente habréis oído mucho hablar, como son los sistemas de información geográfica. Como podéis ver en pantalla, la bibliografía que hay sobre esta cuestión es muy amplia, va desde manuales, como podéis tener ahí, por ejemplo, el Manual de Tecnologías de la Información Geográfica aplicadas a la arqueología, hasta actas de congresos o tesis doctorales. La bibliografía que hay sobre la aplicación de los sistemas de información geográfica a la arqueología ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años. Sin embargo, todavía hay una aplicación de estos SIG, que vamos a llamar ahora para reducir, que quizás ha sido un poco abusiva en nuestra rama. ¿Por qué digo abusiva? Porque muchas veces hablamos de he usado un SIG, he hecho un SIG, este proyecto ha hecho un SIG, pero en realidad no están haciendo un SIG, sino que están haciendo un mapa, lo que llamamos hacer cartografía. Pero estos mapas los podemos hacer con otros software, como puede ser Illustrator o Photoshop o otros, incluso con Paint, si alguno es muy hábil haciendo dibujos. Entonces, creo que esa idea tiene que quedar clara. Es un mapa, los SIG, es el resultado de un SIG, puede ser un mapa, es la representación final, pero detrás de un SIG hay muchísimas otras cosas que creo que es importante que tengamos en cuenta. Actualmente en Liceus doy un pequeño curso que es muy breve sobre taller de SIG, en el que aprendemos a crear un mapa, como por ejemplo el que podéis ver en pantalla, pero los SIG van más allá de lo que es una carta, que es un mapa que sería el resultado final. Cuando hacemos un SIG, lo que hacemos es modelizar la realidad. Digamos que hacemos un proceso de abstracción por el que cogemos la realidad y la introducimos en
un sistema informático, en este caso un sistema de información geográfica. Aquí, en esta imagen que tenéis aquí, podéis ver cómo en la primera imagen tenemos lo que sería la realidad, esta casa con los árboles, la montaña, un paisaje, y nosotros queremos meterla informáticamente meterla en el ordenador. Hay muchas maneras de poder meter esta información en el ordenador. Podemos directamente hacer una foto del paisaje y la guardamos en una carpeta de nuestro escritorio. Podemos hacer un dibujito en Excel, como tenéis aquí en la parte inferior, donde veis la casita, pero también podemos introducir esta realidad, este paisaje, de otra manera, y es mediante un sistema de información geográfica. Vamos a poder introducir datos que son vectoriales, datos que son raster, como por ejemplo tenéis aquí en estas imágenes, otros datos un poco más elaborados, como puede ser este modelo digital del terreno. Son diversas opciones que tenemos de introducir, digamos, la realidad informáticamente. Este proceso, que puede parecer simple, a veces resulta un poco complicado de entender, porque lo que tenemos que pensar es cómo yo introduzco esta realidad en mi ordenador. No puedo cogerla y meterla directamente en el ordenador. Tengo que hacer ese proceso que se llama abstracción y modelizar la realidad y convertirla en puntos, en líneas o en polígonos o en fotografías aéreas, por ejemplo. Así, detrás de un SIG hay muchos componentes. Aquí os he puesto este gráfico que creo yo que resume muy bien los componentes de un SIG. Tenemos desde el ordenador, que tendríamos aquí, necesitamos un ordenador para poder realizar los sistemas de información geográfica, necesitamos un software, de los que hay muchos. En el curso utilizamos QGIS, pero también podríamos usar otros software, como por ejemplo ArcGIS, que es un software propietario. Después tendríamos las bases de datos, que son fundamentales en un sistema de información geográfica. Y sobre todo, lo más importante, tenemos las personas y sus conocimientos. Para que un sistema de información geográfica sea útil, la persona tiene que tener unos conocimientos, pero también tiene que tener unas problemáticas. Es decir, no podemos hacer un SIG por hacer. Igual que en historia tenemos siempre un tema de investigación, aquí siempre vamos a tener un tema de investigación. Vamos a usar los SIG para resolver ese problema que hemos planteado, pero tenemos que tener una problemática detrás. Si no, nuestro SIG va a ser fallido, al igual que lo será cualquier otro proyecto de investigación en arqueología o en historia. Y creo que eso tiene que quedar muy claro, porque la reflexión científica previa debe ser muy sólida cuando utilizamos herramientas informáticas aplicadas a las humanidades. Así, un sistema de información geográfica se compone de muchas capas. Digamos que es como un pastel. Se compone de muchas capas en las que descomponemos la realidad, descomponemos el mundo en capas. Estas capas puede ser, por ejemplo, una capa de altitudes, una capa con la red fluvial, con los ríos, que serían unas líneas, otra con los usos del suelo, con los núcleos de población o con las vías de comunicación. Esta superposición de capas es lo que va a conformar nuestro sistema de información geográfica. Es como este dibujo que tenéis aquí a la derecha con este señor que saca, digamos, todas las capas del proyecto que están superpuestas unas sobre otras. A la hora de elegir cuáles son las mejores capas de las que debemos usar en nuestro proyecto, entrarán en juego muchos factores. Si estamos trabajando en un proyecto de arqueología y nuestro objetivo es estudiar las dinámicas de poblamiento, que es en lo que yo trabajo, por ejemplo, pues tendremos que buscar o crear nosotros capas sobre las vías de comunicación antiguas, otra capa con los yacimientos arqueológicos, con el relieve, en fin, las posibilidades son, digamos, infinitas, y en arqueología actualmente utilizamos solo un pequeño porcentaje de las herramientas que se pueden utilizar en SIG. Como os he dicho al principio, hay muchas maneras de introducir la información en el SIG, pero principalmente son lo que decimos son dos modelos, dos sistemas con los que trabajamos en SIG. El modelo raster y el modelo vectorial. En
en el curso de Liceus que tengo actualmente trabajamos solo con el modelo vectorial, porque es el modelo más sencillo de trabajar y no requiere ordenadores tan potentes. Entonces podemos trabajar con un ordenador básico con este formato. Para trabajar con el formato raster necesitaríamos máquinas un poco más potentes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tenemos la realidad que os he comentado al principio y tenemos que hacer ese proceso de abstracción. ¿Cómo hacemos este proceso? Pues podemos hacerlo mediante una imagen, que sería el modelo raster, o mediante puntos, líneas y polígonos, que sería el modelo vector. Entonces, en el modelo raster, el píxel va a ser la unidad más pequeñita. Cada píxel va a tener la información de nuestra imagen. Así, por ejemplo, aquí veis que tenemos esta casita otra vez con los árboles y el río y podemos representarla de dos maneras diferentes. En el modelo raster, mediante colores, como sería una imagen, entonces los píxeles azules van a representar el río y los píxeles verdes van a representar los árboles, mientras que el píxel amarillo será la casita. Si queremos representarlo en el modelo vectorial, veis que cambia un poco la cosa. Serían una línea para representar el río, que es una línea que está compuesta de puntos. Después tendríamos los dos pequeñas masas forestales que tenemos representadas por un polígono y finalmente la casita con un punto. Son dos maneras diferentes de representar una misma realidad. Porque no tenemos que olvidar que cuando hacemos SIG, estamos haciendo modelos, no estamos creando la realidad. Eso tiene que quedar muy claro. Nosotros proponemos modelos, pero no es la realidad, es un modelo, como el propio nombre indica cuando estamos trabajando con el modelo raster o el modelo vectorial. Así, aquí, por ejemplo, tenéis ejemplos de lo que serían ambos modelos. En el primero, que os he dicho que es la línea, el punto, la línea y el polígono, por ejemplo, sería este caso. Una casa, por ejemplo, estaría representada por un polígono, un río estaría representado por una línea, etc. Mientras que el modelo raster se basa en las imágenes, en los píxeles. Aquí tenéis, por ejemplo, un modelo digital del terreno, entonces cada uno de los píxeles tiene el valor de la altitud de esta capa, de esta fotografía. Entonces después esto nos permite poder analizar, por ejemplo, el relieve. En este caso, que se ve igual más claro, cuando nosotros ampliamos sobre una pequeña parte de la foto, vemos que está compuesta por píxeles. La foto de al lado del modelo digital sería exactamente lo mismo. Cuando ampliamos, vemos esos pequeños píxeles. Cada píxel tiene un color y cada color registra una información. Sería lo mismo que en el sistema vectorial el punto. En este caso sería el píxel. ¿Y qué es lo interesante de los sistemas de información geográfica? Que no es solo una imagen. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, en este sistema, en esta capa vectorial, vemos una imagen, pero detrás están los datos. Así, cuando nosotros tenemos esta imagen, por ejemplo aquí, cada uno de estos puntos que tenemos aquí, detrás va a tener una información asociada en una base de datos. Por ejemplo, este punto que tenéis vosotros aquí en rojo está enlazado con esta línea de la tabla que tenéis aquí. Y este polígono está referenciado en esta línea de aquí de la tabla. Es decir, que es una información que está enlazada. Así tenemos, por ejemplo, aquí hemos seleccionado en España varias provincias y se nos marcan en la imagen que tenemos aquí de España, pero también se nos marca en la tabla que está detrás de esa imagen. ¿Vale? Digamos que eso es lo importante de un sistema de información geográfica. Hay capas que vamos a tener que crear nosotros y para ello tendremos que crear las bases de datos y otras que vendrán ya, por ejemplo, en el Instituto Geográfico Nacional y que podremos descargar directamente. Para hacer este proceso de abstracción que os he dicho que es tan importante en SIG, nos tenemos que plantear algunas preguntas. Las tres más importantes, aunque hay más y habría que profundizar mucho más en el tema, son tres. ¿Qué queremos estudiar? ¿Dónde lo queremos estudiar? Es decir, un marco cronológico. ¿Y dónde? ¿Vale? ¿Cuándo, qué y dónde? Estas son las tres preguntas clave. Como en cualquier investigación que podamos hacer, tenemos que saber qué queremos estudiar,
para qué queremos estudiar eso, cuál es el marco geográfico y cuál es el marco cronológico. Una vez que hemos definido esas preguntas, seguiríamos una serie de pasos que nos permitirían llegar a crear nuestro SIG de manera satisfactoria. ¿Vale? No voy a entrar aquí a detallar todo el proceso porque propondremos un curso en el 2021 que trabajaremos especialmente sobre estas cuestiones, pero voy a detallar así rápidamente cuáles serían los pasos. El primer paso sería la colecta de datos, la recolección de datos. ¿En qué consiste este paso? Pues como cualquier otra investigación, en revisar la bibliografía, recopilar los datos, hacer las prospecciones, ir a los archivos, escanear los mapas, todo ese tipo de actividades que hacemos antes de iniciar una investigación. Una vez que tenemos todos los datos, tendríamos que integrar esas informaciones, cambiando los formatos, estandarizando la información, y una vez que ya tenemos hechos estos dos pasos y ya hemos creado nuestra base de datos, podemos realizar los análisis, que puede ser desde análisis alfanuméricos simplemente hasta análisis espaciales más complejos, vectoriales o raster. Y así, a modo de ilustración de lo que hay detrás de un SIG, os he puesto aquí un pequeño esquema muy simple de una base de datos de cuando yo empecé la tesis doctoral. Y entonces podéis ver que detrás de un SIG hay una reflexión teórica que nos permite crear estas relaciones entre las tablas que veíamos antes. Esto es lo que está detrás de ese mapa del que hablábamos al principio. Y para terminar mi exposición me gustaría presentaros algunos ejemplos de lo que podemos llegar a hacer con SIG. Voy a poneros unos ejemplos sencillos para que todo el mundo lo entienda, aunque las posibilidades que tenemos son mucho mayores, pero voy a intentar poner ejemplos sencillos. Como os he dicho al principio, podemos crear simplemente mapas. Bueno, simplemente, detrás hay mucho trabajo, pero podemos crear simplemente mapas más sencillos, como este que tenéis a la izquierda, o más complejos, como el que tenemos a la derecha, algo más complejos, porque ya añadimos un mayor número de datos. Podemos ir un paso más allá y representar un mayor número de entidades, como por ejemplo tenéis en estos mapas, en el mapa de arriba, donde tenemos representados un gran número de yacimientos y ya hemos añadido una imagen raster de fondo para hacer el mapa un poco más visual. Después podemos hacer análisis, como tenéis aquí en la derecha, que son análisis de proximidad, en este caso de proximidad a los ríos. Podemos añadir gráficos y ver cuáles son los sitios que se encuentran más próximos a un río o a una determinada distancia, como aquí, por ejemplo, en rojo son los sitios que se encuentran a menos de 250 metros de un río o en verde los que se encuentran a menos de 500 metros. O también podemos hacer otro tipo de análisis, como veis aquí, de hacer un histograma de las altitudes a las que se encuentran este tipo de yacimientos, que son las cuevas con ocupación romana. Y después podemos también aplicarlo a proyectos de investigación, por ejemplo, de prospección o de análisis posteriores a la prospección. Por ejemplo, aquí veis este proyecto donde se ha marcado todo el camino que ha seguido el prospector y todos los puntos que ha recogido, que serían todos los materiales arqueológicos. Y en el caso de la izquierda, que tenéis un análisis de cuenca visual, que son todos los espacios que son visibles desde este pequeño enclave que tenemos aquí y que es de un estudio que fue hecho en 2013. Y ya para ir acabando mi intervención, también podemos llegar a hacer, aunque son proyectos ya de mayor entidad y que son colectivos, podemos hacer sitios web interactivos de SIG. Por ejemplo, os he puesto aquí dos ejemplos. El primero es ArcheoGIS, que es un proyecto francés y que es muy interesante porque permite alimentar este sistema de información geográfica, que en realidad detrás hay una base de datos muy potente, con datos de investigadores de todo el mundo. En nuestro caso se han centrado sobre Europa, pero podíamos alimentarla sobre otras partes del mundo. Y permite alimentar la base de datos con esos datos que han ido creando diversos investigadores en másteres, en tesis doctorales y tener acceso a estos datos como si fuese, por ejemplo, Google Maps.
Y otro tipo de SIG también, por ejemplo, tenéis este del INRAP en el que se nos muestran los sitios arqueológicos y es un sitio interactivo en el que podemos hacer clic sobre los yacimientos y ver quién ha hecho la intervención, qué se ha encontrado en esa intervención. Y son maneras más visuales de mostrar los datos, pero detrás tiene que haber siempre esa abstracción de la realidad de la que hablábamos y siempre estarán las capas vectoriales y raster de las que hablaba. Y bueno, hasta aquí sería la presentación de lo que yo os quería hablar. Antes de pasar a los cursos que proponemos en Liceu sobre esta cuestión, sí me gustaría dejar claro que el uso que se hace de los SIG en Historia y Arqueología está muy bien, pero creo que tenemos que usar los sistemas de información geográfica con más cuidado y no decir que hacemos un sistema de información geográfica cuando en realidad lo que estamos haciendo es un mapa. Vale, eso me gustaría dejar claro. Tiene muchas ventajas el usar un sistema de información geográfica porque te permite tratar una cantidad de datos muy grande, pero también tiene sus inconvenientes. Y es que hay que reflexionar muy bien a la concepción de la base de datos antes de realizar este sistema de información geográfica si queremos obtener resultados satisfactorios. Y en Liceus proponemos dos cursos. El primer curso sería el taller de SIG, que es el que está activo ahora mismo. Es un curso básico de introducción a la elaboración de cartografía mediante QGIS. Aquí nos centramos en la elaboración de mapas. El objetivo es que la persona que se inscriba en este curso sea capaz de elaborar un mapa sencillo en QGIS para, por ejemplo, un trabajo fin de máster, una publicación o otro proyecto en el que tenga que, por ejemplo, elaborar un mapa de este tipo en el que se incluyen una serie de puntos y para determinar, por ejemplo, un área geográfica. Digamos que aquí nos centramos en la parte cartográfica de los SIG. Y en el 2021 esperamos poder sacar un curso más potente que esté centrado ya en las tripas del SIG, digamos, en verdaderamente la aplicación de los SIG a la arqueología y a la historia. Y que sería pues, un curso centrado en las bases de datos y los SIG aplicados a proyectos de historia y arqueología. Creo que para poder aplicar bien en proyectos de historia y de arqueología se necesita entender qué es una base de datos y por ello creo que este curso aportará a los tanto investigadores como a personas que trabajen en empresas privadas de arqueología las herramientas necesarias para poder usar de manera honesta y fundamentada los sistemas de información geográfica. Abordaremos desde la concepción de una base de datos, a partir de una idea de proyecto que traigáis, hasta su ejecución en una aplicación. Y bueno, eso sería básicamente todo. Os tendremos informados de cuando salga el nuevo curso y si estáis interesados en el curso que está actualmente, pues podéis acceder a través de la web del Liceus. Muchísimas gracias, Leticia, por esta maravillosa exposición sobre un tema que a mí me resulta complicadísimo, pero veo que también es muy apasionante. Una pregunta, los alumnos de los grados de humanidades, de historia o de arqueología, ¿pueden ver algo de SIG durante la carrera o no llegan a ver este tipo de temas tan específicos? Depende de la universidad, yo creo, porque, por ejemplo, yo en el máster de arqueología que hice lo vimos, pero no lo vimos de una manera en profundidad. Por ejemplo, en las universidades francesas en las que yo doy clase, sí lo vemos de manera más profunda y tenemos 50 horas de clases sobre los SIG, cómo elaborar una base de datos, cómo partiendo de una idea de proyecto podemos ir creando progresivamente nuestro SIG. Pero en España se usa mucho, digamos, los SIG, o dicen que se usa mucho los SIG, pero hay pocos proyectos que realmente los usen verdaderamente creando bases de datos potentes, y los hay, pero no hay muchos. Y las carreras, pues yo creo que todavía no se trata mucho. O sea, se está empezando a tratar más en los últimos años, pero sobre todo es más eso, cartografía, lo que decía al principio, y no tanto bases de datos aplicadas a la arqueología. Es decir, que sería un muy buen complemento para las personas que están ahora mismo o bien haciendo el grado o acaban de hacerlo, porque además
entiendo que esta formación tiene un enfoque muy profesional, ¿no? Es decir, muy de cara a, el, al apartado laboral, o sea, porque al final se estudia humanidades, se estudian estas carreras, pero luego hay que trabajar, Sí, hay que buscar un trabajo y intentar que te contraten. El hecho sí. de tener incluido en tu currículum este tipo de formación de posgrado ayuda a facilitar esa posibilidad de contratación. Sí, claro, hombre, el curso que está ahora mismo, o que ofrecemos ahora mismo en liceos es un curso básico de introducción, pero que puede servir a los estudiantes que acaban de acabar la carrera de iniciarse en estas herramientas, de conocerlas, técnicamente cómo funcionan, y creo que el otro curso ya que va a ser más potente, puede darles las herramientas necesarias, claro que sí, para poder encontrar un trabajo en este sentido. De hecho, yo soy arqueóloga y trabajo en SIG aplicado a la arqueología, o sea que a mí me ha servido. No, y conozco a bastantes que les ha servido y les sigue sirviendo. Pues muchísimas gracias nuevamente, Leticia, por habernos acompañado, por habernos traído esta píldora de conocimiento a nuestra academia y esperamos que todos aquellos que hayan asistido, bueno, pues se animen a hacer uno de los cursos, tanto el que está ahora mismo activo como el que estás preparando para el año que viene. Gracias, Leticia. Gracias a ti, Pilar. Nos vemos en un siguiente webinario. Sí, Hasta luego. hasta luego.